pues un inconforme eterno. Creo que eso es lo que de alguna manera ha marcado un poco el camino de lo que hemos hecho. Digo lo que hemos hecho porque ya hoy somos un equipo. Hoy lo que hacemos, que ahorita les traemos aquí unos pequeños obsequios, unos libros, ya no es Juan, sino que ha ido generando equipo, generando sinergias, pero siempre con esa búsqueda constante, porque nunca estoy conforme con lo que hay, con lo que veo, con lo que soy. Hay un punto a lo mejor como de paz, ¿no? En donde dices, bueno, necesitas como relajarte, necesitas volver a analizar, pero vuelve esa sensación de que hay que buscar más, hay que encontrar otras cosas, hay que ver de qué otra manera se están haciendo las cosas, no nada más en México, sino en el mundo. Sobre todo porque en algún momento entendí que el diseño no es únicamente una cuestión que se refleja en algo gráfico o que se plasma en un muro, sino que es algo que puede incluso cambiar la vida de las personas. Decía William, Shakespeare, el diseñador argentino, el diseño es inevitable porque existe aunque no lo quieras. Entonces son de esas cosas que uno va viendo a lo largo de tu vida que te empiezan a moldear, a generar un pensamiento distinto. Yo estudié en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Curiosamente, lo que me llamaba la atención en aquel entonces era la comunicación. No había en la Benemérita comunicación, no había en mi casa para que pudieran pagarme una universidad privada. Y curiosamente, yo entré 2 veces a la universidad, en el 93 y en el 97. En el 93 yo tenía la idea de tomarme un año sabático, definir un poco más hacia dónde quería enfocar, ya que no existía la carrera de comunicación, mi decisión profesional. Curiosamente, en ese entonces, de por sí yo ya tenía una cierta tendencia hacia el dibujo. No soy ilustrador, o sea, no sé ilustrar. Pero curiosamente, en mi niñez, en mi adolescencia, tenía como esa inquietud de copiar personajes de cómics o algunas cositas que me encontraba, y parecía que mi tendencia era hacia el tema del diseño, porque aparentemente para ser diseñador tienes que saber dibujar. Bueno, en ese entonces, en el 93, cuando terminó el bachillerato, la novia con la que yo estaba, ella quería entrar a diseño. Me convenció, entonces fui a dar a diseño por una mujer. Curiosamente, ella era pues como muy matadita, por así decirlo, muy nerd, sin ser despectivo ni mucho menos, y ella no se queda. Hacemos el examen, ella no se queda y yo sí. Entonces, bueno, ya, total, ¿no? Entro a la carrera, no me convence por completo y salgo, estuve 1 año y medio, regreso en el 97 pensando que quizás habría, y sobre todo no me convence porque tenemos muchos profesores arquitectos. No terminó como de engancharme, de enamorarme la profesión, o por lo menos lo que ellos te contaban o lo que ellos te decían de lo que era el diseño. En el 97 retomo la carrera porque igual no había, yo seguía con la intención de comunicación, no había comunicación y digo, bueno, o me enfoco porque yo sí quería estudiar. De hecho, la primera vez cuando entro a la universidad existía el mito de que no había lugares suficientes para poder acceder a la universidad. Entonces tuve que ir a quedarme una noche entera con un sleeping afuera del polideportivo para poder tener mi ficha para el examen. Ya de ahí el examen fue como 3 días después, me enfermé de la garganta, llegué con temperatura a hacer el examen y dije, ya no pasé, mejor pasé yo que mi exnovia. La decisión de regresar, te digo, fue porque era lo más cercano a comunicación en ese momento. Volvemos a de que no había comunicación en la UAP y no teníamos dinero en la casa para pagar una carrera. Regresé, volví a pasar el examen, gracias a Dios no hubo ningún problema, incluso la segunda ocasión la pasé con mayor puntaje que la primera. Y cosas del destino, ¿no? O sea, claro, muy marcado, ¿no? Sí, como que ya a veces, pues no sé, quien quiera creer en Dios, en el universo, en la vida, en lo que sea, en los extraterrestres, pues a veces uno ya como que de pronto trae cierto camino, ¿no? Nada más es ir como orientándose y tomando ciertas decisiones.
Sobre todo los profesores, o sea, las personas. A final de cuentas, todo lo que hacemos tiene que ver con personas. Y creo que nos topamos con, por lo menos con uno, que para mí fue el parteaguas, y que más allá de que nos enseñara sobre la parte práctica del diseño, que si la teoría del color, que si la composición, que si nos lo enseñó, pero fue más como esa influencia de que se volviera esa hambre insaciable del diseño, más allá de la parte gráfica, de las formas y todo eso, sino del diseño como una forma de vida. Ya no como el diseño de que te entras a las 9 a trabajar y sales a las 6 y ya eres un transeúnte. Uh-huh. Fue René Ascuy. René Ascuy es uno de esos dos profesores cubanos que llegaron a impartir clases a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Colegio de Diseño Gráfico. Creo que llegaron alrededor del 96. Hicieron base ahí y sobre todo René, yo tomé clases con los dos, pero con René hice como un match más especial porque uno de mis intereses siempre ha sido la cultura, los libros, el cine, la música, y René también tenía ya ese camino desde hace años, es un ser cultural aparte de un diseñador. Entonces, las conversaciones en su clase versaban, aparte del diseño, sobre temas culturales. Entonces, y nos contaba anécdotas, historias de su vida como diseñador, de cómo eso lo llevó a viajar a diversas partes del mundo, a desarrollar proyectos internacionales, sobre todo para Cuba, en otras partes del mundo que no era Cuba. Entonces, toda esa bohemia que nos contaba a mí me llamó la atención y yo dije, yo quiero ser como él. O sea, más allá de yo quiero diseñar como él, yo quiero ser como él. O sea, yo quiero que mi trabajo me lleve a viajar, que mi trabajo sea o llame la atención de alguien en otra parte del mundo, ya no digamos que sea bueno, que sea tan bueno, pero que le llame la atención a alguien en otra parte del mundo, que digan que vengan a hacer un proyecto aquí, ¿no? De todo eso que nos contaba René. Otro que, bueno, aparte de Ñico, Gabriela La Triste Montoto, él también te contaba un montón de historias de N cantidad de diseñadores y también tenía ya mucho mundo recorrido. Pero sobre todo René empieza a hablar de muchas referencias del diseño a nivel nacional y a nivel internacional. Luis Almeida, Felipe Taborda, él menciona la Bienal Internacional del Cartel, que en ese momento ya tenía un posicionamiento bastante fuerte. Nos menciona diseñadores jóvenes como Alejandro Magallanes. Todo esto empieza a generar una inquietud de lo que les hablaba, esta cuestión del inconforme eterno, porque ves y dices, bueno, él está haciendo esto, pero ella está haciendo aquello, pero esto lo están haciendo de esta manera, ¿no? Y esto se hace en México, pero también en otras partes del mundo, y los empiezas a ver y a comparar. Y el diseño mexicano, cuando lo comparas, por lo menos en ese momento, con otras partes del mundo, dices, no le pide nada. O sea, no le pide nada más que se pongan a chambear y que empiecen a hacer cosas y tratar de abrirse puertas, viajar, comenzar a hacer alianzas, comenzar a hacer proyectos en otros lados. Y es lo que también de alguna manera pues te motiva y dices, pues o sea, no es una limitante, porque a veces o hubo un momento en donde cuando decías que eras egresado de la UAP eras casi como que tenías lepra, ¿no? Teníamos una fama bastante malita. Pero llegó un momento en donde esto comenzó a cambiar, entonces empiezas a darte cuenta que es más una cuestión de actitud, de disciplina, de pasión, y que no era una limitante que a lo mejor fueras o vinieras de una universidad pública en donde quizás el diseño no era una de las ramas más fuertes o por las cuales se destacara, porque a final de cuentas el diseño comienza en Puebla, en la Ibero y en la UTLA, y la UAP era así como que el patito feo, ¿no? Pero empiezas a ver ese panorama y dices, o sea, no hay una limitante. Digo, hoy N cantidad de egresados de universidades, de cualquier universidad, desde chiquitita hasta la pública y las grandototas, han tenido oportunidades a nivel nacional e internacional. Entonces es una cuestión de actitud, disciplina y pasión. Recuerdo mucho que a mí me llamaba la atención de entrada los cómics, ¿no? Toda esta cuestión visual, ¿no? Este lenguaje visual de los cómics. Y a mí me tocó todavía los discos de vinilo. Entonces venían sus carpetas de cartón con todo este arte muy bonito.
algo a veces muy conceptual, otras veces más fotográfico, etcétera, ¿no? Pero todo este tipo de cosas a mí me llamaba mucho la atención. Sobre todo los discos de vinilo, las carpetas, las carátulas. A veces yo compraba los discos, no tanto por la música, sino por el arte, ¿no? Entonces lo veía y me llamaba la atención. Al paso del tiempo, hubo uno que no lo pudimos traer ya al rato platicaremos un poquito más al respecto, pero ahora que les menciono los discos de vinilo y el arte en estas carpetas donde guardabas los discos, que había murió el año pasado, creo, Storm Thorgerson. Él fue uno de los que diseñaron arte para los principales grupos británicos en la década de los 60, 70, 80 y fue el máximo exponente. A él lo quisimos traer a México ahorita que hablemos un poquito más de otro tema y se nos fue. Entonces, ¿cómo de pronto hay un punto en tu vida en donde te llama la atención algo, pasan años, llegas a un punto de coincidencia y dices, sí, o sea, creo que había algo que desde en algún momento ya estaba ahí latente y no lo identificaba y ya con el paso del tiempo lo vas ya aterrizando un poco más. Sí, a mí me pasó igual. Yo soy muy fan de los cómics y dije, desde que los vi, yo quiero hacer eso. Fíjate que lo de los cómics, en algún momento nosotros intentamos también hacer algo sobre ilustración. Ya lo platicaremos un poco más, pero son muchas variantes, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver con el diseño. Y sobre todo, lo que creo que nos hace falta terminar de aterrizar bien hoy es ¿para qué? ¿No? Pero ahorita lo platicamos. Todo lo manual, porque yo no soy una persona, a pesar de que te digo que supuestamente me gustaba el dibujo y que en aquel entonces se pensaba que para ser diseñador tenías que saber dibujar, no. O sea, yo trabajo la ilustración cuando es necesario, pero en medios digitales. Entonces ahí ya yo me hago mis mañas y sí resuelvo, o sea, sí puedo ilustrar digitalmente o a veces manualmente. No tengo esa habilidad tan grande. Entonces, digamos que fueron de las materias que me costó un poquito más de trabajo. ¿Cómo llamarlo? Como esta sorpresa, esta cuestión de ver cómo de la nada surge algo, ¿no? O sea, tú tienes, incluso en tu mente, ¿no? Porque todo comienza en tu mente. Parte de mi proceso dentro de lo que nosotros hacemos, formamos o tenemos un despacho que se llama Marquísima. Mi labor es el primer punto de contacto con el cliente. Voy a esto porque al decir que todo comienza en tu mente, a mí me apasiona cuando hay un reto, una idea, un proyecto, algo, y en mi mente empiezan a crearse universos en donde empiezas a imaginarte cosas que no existen. Y puedes imaginarte cosas que pueden ser casi imposibles de realizar, pero no importa. El caso es que comiences a generar esa idea y ya después la vas aterrizando porque obviamente tienes que hacerla concreta y tienes que hacerla posible. Pero esta parte de crear mundos imposibles es lo que me apasiona mucho. Cuando voy, por ejemplo, hoy ya lo veo un poquito o lo tengo ya más ejercitado, pero cuando voy con algún cliente o estamos hablando de algún tema, de algún proyecto, pues no sé si es como una tendencia, una enfermedad mental, pero estamos hablando, te estoy poniendo atención, te estoy escuchando, pero ya en mi mente se están creando muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Entonces ya cuando termina esta parte de la entrevista con los clientes, no les digo una idea concreta, porque ya también aprendí que hay que ser medido, pero sí les voy dando sugerencias porque en mi cabecita ya se hicieron conexiones en donde cómo se puede hacer un proyecto y sobre todo algo que es bien importante en ese sentido, que me apasiona mucho y que le da mucho sentido a lo que hago y a lo que hacemos, es el equipo de trabajo que tenemos. A lo largo de los años hemos logrado incorporar y generar alianzas que hoy podemos decir que podemos hacer casi cualquier cosa, pero es por el equipo de trabajo que tenemos. Entonces eso, al momento de crear cosas en mi mente, pues se amplía más. O sea, ya no es de qué soy capaz de hacer yo, no, que somos capaces de hacer nosotros. Entonces estoy hablando con el cliente
y parece que estoy como autista, pero estoy ahí. Eso es lo que me apasiona del diseño, generar como estas realidades imposibles. Pues es que desde que estaba en la universidad siempre piqué piedra. O sea, nunca fue, y es lo que siempre en las conferencias y en los talleres que damos es, no te esperes a que termines tus materias, te entreguen tu título, te entreguen tu cédula, sino ahorita en tu caso, ¿no? Yo te diría, o en el caso de los estudiantes, desde el primer cuatrimestre, métete a un despacho de diseño, aunque sea a barrer. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta qué hacen, cómo lo hacen, cómo hablan, quiénes son, cómo se organizan. O sea, el simple hecho de que estés ahí sentado, aunque estés barriendo y nomás te pares tantito para ver cómo están organizando un proyecto, quién lleva qué, cuál es el responsable, cómo es la división del trabajo, inclusive cuando hablan del dinero. O sea, todo ese tipo de cosas es bien importante. Porque el punto de inicio para el diseñador es la universidad, pero la parte dura es el trabajo. Y mientras más pronto te incorpores a esa parte dura, aunque no te paguen, o más bien, es importante que lo hagan aunque no te paguen, te vas a dar cuenta de qué te gusta y qué no te gusta. Porque incluso en el mismo diseño es tan amplio y hoy es cada vez más demandante o más desafiante con la inteligencia artificial, que si hoy no tratan de incorporarse al mundo laboral lo más pronto posible, aunque no te paguen, te digo, o sea, es bien importante esa parte a veces, cuando hablaban nuestros profesores sobre el tema del pago, o de cuánto ibas a cobrar o cómo te ibas a incorporar al mundo laboral, recuerdo que en aquel entonces existía el libro rojo del diseño. Uh-huh. Tú cuando lo leías, decías, pues está poca madre, ¿no? Pero ya cuando la aterrizas a la realidad de Puebla, los costos y todo lo que te decía de la metodología de cobre y al final cuánto tenías que cobrar por un proyecto era totalmente ilógico, ¿no? Nosotros en algún momento platicamos con gente sobre cómo y cuánto cobrar el diseño gráfico en Puebla. Y en aquel entonces una de las personas con las que platicamos fueron los directores del despacho Diseño 2 Asociados, que ahora ya se disolvió. Sigue existiendo Diseño 2 Asociados, pero los dos socios, uno se quedó con Diseño 2 y el otro no me acuerdo qué despacho tiene. Eso fue, no recuerdo si fue 2005 o 2006. Y en aquel entonces se le hizo una pregunta de cuánto cobraba por una identidad corporativa. Y en aquel entonces ellos decían que tenían clientes A, B y C. Y decían que lo más barato que era un cliente C, una identidad corporativa, pues digamos que normal, por así decirlo, que tiene 10, 12 aplicaciones, un manualito, esto y el otro, cobraban 25 mil pesos. En el 2005, 2006, o sea, hace casi 20 años. O sea, para ese entonces esa realidad de cobro en Puebla era una barbaridad. Entonces, por eso es importante que mientras más pronto se puedan incorporar a un entorno laboral, a que vean, a que aprendan, a que entiendan cómo se mueve todo esto y que si incluso prueben si les gusta o no les gusta. Y les digo que aunque no les paguen, porque ahorita la mayoría de los estudiantes todavía tienen como la ventaja de que los apoyan los padres. Entonces, si no te pagan, no pasa nada. O sea, no tienes que estar preocupándote con qué vas a pagar la despensa, o la renta, o la luz, o el internet, ¿no? O sea, eso es algo que... Y sobre todo que ahorita tienen esa capacidad de si duermes 4 horas, no pasa nada. O sea, yo lo hacía. Hoy ya dormir 4 horas está cañón, no a mi edad, pero ustedes que están chavos... Entre alas es también continuidad. René es como la piedra angular en mi caso de lo que soy hoy y de lo que somos muchos diseñadores en Puebla, y no nada más en Puebla, sino en México, porque René también tuvo grupos de trabajo en Ciudad de México en donde estuvieron diseñadores como Alejandro Magallanes, Renato Aranda, Leonel Sagaón, de esos diseñadores que ya son consagrados. O sea, René era un personaje que era... muy demandante, intimidante incluso. Y el tener este panorama de todos estos personajes que René mencionaba en sus charlas en la escuela y después en las tertulias, porque después íbamos a su casa, Ciudad de México,
o aquí cuando ya estuvo en Puebla, nos lleva a conocer, o me llevó a conocer la vida de gente que me llamó la atención y que en su momento comienza o me llevó a la inquietud de generar eventos en la universidad, dentro de la universidad como estudiante, el cuarto encuentro de diseño. En este lapso conocí a Luis Almeida, y con Luis Almeida coincidimos después, creo que fue en el 2002, en un evento en Aguascalientes, igual en la tertulia ya después de las conferencias, ahí en Aguascalientes, me dijo, ¿y por qué no hacen lo que hacían en la universidad, pero ya fuera de la universidad? Seguir generando eventos. Después de la universidad, e incluso dentro de la universidad, esto venía motivado. En aquel entonces yo tenía la idea de que podía aportar o cambiar en algo el mundo. Y parte de esa idea mía era como a través del diseño ampliar toda esta visión, todo este mundo en México que pudiera aportar de una manera diferente a la sociedad, al diseño social, a los estudiantes, porque entre alas, una vez que platicamos con Luis y que nos sembró la semilla y que él fue el empujón, o sea, siempre ha habido esas personas que me han dado el empujón en la vida sin quererlo y sin buscarlas, porque pues en ese momento cuando lo platicamos con Luis no era de, sí, quiero hacer un grupo de diseño gráfico en Puebla o una asociación de diseño gráfico en Puebla que traiga gente del extranjero. Ya había concluido ese periodo en la universidad, entonces ya no era algo que yo lo traía en mente. Pero esa plática con Luis fue así del empujón, y de ahí comenzamos a platicar con más amigos, todavía también fue con Jocelyn en ese momento, para ver si les interesaba y que pudiéramos hacer un grupo que pudiera generar igual encuentros o seminarios de diseño, pero ya de manera externa a la universidad. Luis nos sugirió que tuviéramos una sociedad civil de diseño, todo se conformó legalmente, pero era esa inquietud entre cómo se podía aportar de algo al mundo, en un pequeño cambio, y seguir conociendo gente. O sea, esta parte de que comienza con René, me apasionó tanto que quería seguir conociendo más, ¿no? Y más, y más, y más. De ahí surge el primer seminario internacional de diseño gráfico de Entre Alas. Éramos inicialmente 6, Jocelyn, Abraham, Benjamín, Jacqueline y Jorge. De ahí que éramos los primeros, y se incorporó Vicky, Ever, Roberto, Luis Miguel, Manuel, Guillermo, no me acuerdo de todos los apellidos, claro. Carlitos, pero se hizo un grupo bastante grande, ¿no? De ahí surge el primer seminario, y eso fue un gran logro, porque pues lograron coincidir, o hicimos que vinieran a México 2 de las vacas sagradas del diseño en ese momento. Lance Wyman, que existe todavía la polémica de si él fue el que realmente diseñó o no diseñó la identidad de los Juegos Olímpicos de México 68. Y Teodora Manzaris, que ella fue la responsable del equipo dentro de Wolf Olins. Wolf Olins era un despacho a nivel internacional que estuvo encargado de la identidad de las Olimpiadas de Grecia del 2004. O sea, recién había terminado las Olimpiadas de Grecia, y trajimos a la responsable de ese equipo de diseño y a Lance Wyman, o sea, 2 de los que habían hecho algo muy similar. Y fue muy curioso porque cuando coinciden ya en Puebla, porque llegaron en momentos diferentes, ya cuando coinciden en Puebla, Teodora casi, o sea, no le besó la mano a Lance porque de veras, pero fue increíble ver cómo alguien que ya había resuelto algo similar a Lance, de todos modos le tenía ese respeto tan profundo a Lance, ¿no? Entonces, así surge Entre Alas, con esa inquietud de ver cómo podíamos cambiar el mundo en aquel entonces y de seguir conociendo gente. Entre Alas, el primer evento surge en octubre del 2004, pero se estuvo trajinando por lo menos un año completo antes, entre la parte legal. O sea, Entre Alas no fue una figura decorativa, realmente fue una figura que pagaba impuestos, que estaba dado de alta entre relaciones exteriores. O sea, todo ese procedimiento se tuvo que hacer, las pláticas para ver qué era lo que íbamos a hacer. En este sentido nos estuvimos muy cerca platicando del tema con Luis Almeida, con Ricardo Salas,
con Alejandro Magallanes, con el mismo René, que nos fueran asesorando, porque de alguna manera ellos eran pues nuestra referencia. A mí me tocaba hacer las invitaciones, primero seleccionar, ¿no? Tener un grupo de diseñadores o de despachos para invitar, de ahí lo platicaba con ellos, pero era mi responsabilidad, y ya de invitarlos, ¿no? Entonces fue todo un proceso para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en el primer evento? ¿De qué se va a tratar? ¿A quiénes vamos a invitar? Entonces, por lo menos un año antes, pero creo que lo de Luis, la plática que tuvimos fue en el 2002, para sembrar como esa idea, ¿no? La semilla. Uh-huh. Claro. Bueno, dándole un poquito continuidad al cual fue la inspiración para poner esto, hubo un hecho trascendente, porque al inicio yo también tenía lo que ahorita la recomendación que les di, de que se metan a trabajar a un despacho. Yo quería tener como esa experiencia primero, pero en mi caso tenía un hermano con retraso mental y motor, que al paso del tiempo, pues mis papás iban haciendo más viejos, entonces pues quedó un poco bajo mi responsabilidad el estarlo viendo un poquito más para cuestiones pues de llevarlo al médico, a sus revisiones, todo ese tipo, todo lo que tiene que ver el que tengas un enfermo en casa, ¿no? Entonces, pues analizando, dije, si consigo un trabajo en una empresa o en gobierno, pues no me van a estar dando permisos para atender a mi hermano cada que se necesite, ¿no? Entonces fue ya como el empujón que dices, pues primero fue ser freelance, ¿no? O me vuelvo freelance o no puedo resolver este tema en mi vida. Entonces, primero René, con todo este universo que me dio a conocer, y luego la parte familiar, fue como el empujón definitivo para decir, pues a picar piedra, ¿no? No fue fácil, no fue nada fácil, pero pues son de esas cosas que dices, o lo hago, ¿no? Y entonces ya de a poquito fue caminando el asunto, ¿no? Ya tenemos así 22 años. Pues primero que conozcan en su amplitud lo que hoy representa el diseño, porque digo, ya tiene mucho tiempo que no tengo contacto con una cuestión académica, pero pues yo creo que lo que hoy es el diseño, como yo lo estudié, como lo están estudiando ustedes, es muy diferente. Entonces creo que lo primero que les diría es que lo que les mencionaba hace rato, ¿qué representa el diseño en un ecosistema global, económico y social? Para que entiendan entonces qué parte tienen ustedes de todo esto. Porque si únicamente ves el diseño como la teoría del color, la teoría de la forma, y la tipografía y todo eso, que está bien, es parte de... Pero si no entiendes todo eso, cómo encaja en todo esto, en el mundo, porque ya no es una cuestión de México, de Puebla, o sea, ya la globalización, desde aquel entonces, lo que les mencionaba, cuando empezaba yo a revisar todas estas posibilidades de invitaciones y comparaba, decía, no, pues es que realmente el diseño mexicano ya no es el diseño, o sea, ya los diseñadores mexicanos trabajan en proyectos por todas partes en el mundo, o empresas contratan a diseñadores mexicanos para trabajar a distancia. Hay un ejemplo bien curioso, si lo pueden revisar, se llama Sebastián Guerrini, su despacho se llama Guerrini Island. Fue uno de los que trajimos en el primer evento, en el primer seminario de Internacional de Diseño Gráfico, que se llamó Identidad, o que tuvo como tema Identidad Corporativa. Pero este caso es bien, bien curioso, porque es un despacho pequeño, pero que tiene tan buenos resultados que lo contratan de muchas partes del mundo. Y es un despacho bien pequeñito. Primero sería que identifiquen qué papel hoy juega el diseño. Entonces, por ende, si entiendes qué papel juega el diseño, pues vas a entender qué papel juega el diseñador. Dependiendo, ya sea tu preferencia, y si no tienes preferencia porque a lo mejor todavía estás como en una etapa muy inicial o muy formativa, pero sí entender en la construcción de marcas, en el branding, en el diseño social, cultural, médico, lo que les mencionaba este señor, se llama Ronald Shakespeare, no William Shakespeare, que es argentino, que el diseño es inevitable,
él hace una referencia, vean, hay una conferencia en TED de él, tú ves a tu alrededor y todo es diseño, aunque no quieras, el diseño está ahí. Entonces, o tratas de entenderlo y de insertarte y de hacerlo lo mejor posible para que al final funcione. Y funcione tiene que ver no con una cuestión justificativa de decir, ay, sí, pero es que está bien hecho este libro. Pues sí, pero nadie lo quiere o nadie lo lee, o la letra está muy chiquita y era para gente de tercera edad. Ah, bueno. Cuando tú logras entender esa parte, te va a poder ser más práctico definir si tus gustos, tus habilidades, tus capacidades están también enfocados o dentro de este marco, y si no, desarrollarlos. Necesitas tener muy claro tu capacidad, tu habilidad y aparte de tus gustos, pero sobre todo tu capacidad y tu habilidad, porque a lo mejor puedes ser muy hábil para algo, pero no tienes la capacidad para estar despierto 4 días seguidos. Y eso en tu chamba va a ser, o sea, ya como diseñador, a veces se quejan, o yo escucho que luego se quejan los chavos de que pues los profes les dejan mucho trabajo, ¿no? Y ahí tienen 2 días sin dormir. Nosotros apenas por un proyecto que tuvimos, es por proyecto, porque no trabajamos, digamos que hora oficina, pues lo tienes que entregar. Y hubo 3 días seguidos, hubo más días, pero hubo 3 días seguidos por lo menos, que entrábamos a las 10 de la mañana, salíamos a las 7 de la mañana, regresábamos a las 10 de la mañana, salíamos a las 7 de la mañana, 10 de la mañana, 7 de la mañana. O sea, prácticamente nada más te ibas a bañar, a desayunar algo y regresar a trabajar. Una vez que tienes identificado eso, entonces necesitas, si ya por lo menos tienes una orientación de qué te gusta, a dónde quieres ir, meterte a un trabajo, a un despacho, a una empresa pequeña, mediana, grande, como tú quieras, lo que les mencionaba, aunque sea barrer. Que identifiques cómo lo hacen, qué hacen, por qué. A final de cuentas, necesitan también ustedes entender por qué alguien, o necesitan realmente hacer lo suficiente para que alguien te pague por lo que tú estás haciendo. Hoy, la inteligencia artificial, tú le dices, hazme una imagen, y ayer fue mi última clase de mentoría que les comentaba con este español de LinkedIn, y la portada de la presentación que él me hace, me comparte ahí de la clase, es una imagen que diseñó con inteligencia artificial. Y está bonita, cumple, ¿no? Y hay muchos clientes que a veces eso te piden, o sea, no te piden las perlas de la Virgen, que sea un diseño que pueda ganar en algún concurso, ¿no? Que esté bonito y que ilustre, ¿no? Hoy hay N cantidad de apps o de aplicaciones que te hacen una marca o un logotipo más bien por $10, ¿no? Y tú le estás diciendo al cliente que le cobras 20,000, 30,000, lo que les dije hace rato, hace casi 20 años, 25,000 pesos los de diseño 2, ¿no? Entonces, si no entiendes esa parte y si no entiendes cuál es el valor que tu trabajo le aporta a alguien, y el decir aporta es también qué le va a regresar tu trabajo a esa persona. ¿Qué es eso que tu trabajo le va a dar de retorno a esa persona? Si no lo entienden, no van a poder insertarse en este mecanismo del dinero, porque a final de cuentas, aunque trabajes para un sector cultural, tienes que cobrar. A lo mejor tienen formas diferentes de cómo hacer las cosas, pero al fin y al cabo es generar una relación emocional con alguien para que pueda consumir un servicio, un producto, y que esto quizás en algún momento se convierta en una transacción. Entonces, son relaciones que tienes que crear, emocionales, y después eso se convierte en transacciones. ¿Cómo es que el diseño y cómo es que tú como diseñadora logras estar en estas partes? Y sobre todo, que te paguen por eso, ¿no? Entonces, eso es la única forma en que vas a tener algún pequeño atisbo o alguna pequeña luz al final del túnel es conocer, informarte. Ve Abstract, es una serie, son 2 temporadas que está en Netflix. Es bien interesante porque tratan diversas formas de cómo ver el diseño a nivel internacional. Hay N cantidad de cosas, pero necesitas conocer. O sea, no si estás únicamente
pensando que con ir a una universidad es suficiente para que tú puedas trabajar como diseñador. Ahí te dan las bases, es bien importante, pero la otra parte, porque así como tú hay N cantidad de personas. No, gracias a ustedes.